Saludos y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto chino antiguo que es, bueno, pura intriga y maravilla. El clásico de las montañas y los mares, el Shanhaiying. Un nombre ya de por sí evocador, ¿verdad? Totalmente. Tenemos como guía un extracto informativo de Wikipedia que nos va a servir un poco de brújula para navegar por estas páginas llenas de cosas extrañas, pero también familiares. Una buena base para empezar, ¿sí? Nuestra misión hoy es intentar entender qué es exactamente este clásico. ¿Quién demonios pudo escribir algo así, sabes? ¿Qué contiene realmente más allá de las bestias que todo el mundo conoce? ¿Y por qué sigue resonando siglos y siglos después? Así que prepárense para un viaje. Una China antigua donde la geografía y el mito pues se funden, ¿vale? ¿Vamos al lío? Es que es una obra singularísima, de verdad. Desafía cualquier intento de meterla en una categoría simple. ¿Es geografía? Pues sí y no. ¿Mitología? También. Un catálogo de criaturas. Desde luego. ¿Medicina antigua? Pues tiene partes. Es todo eso junto y al mismo tiempo como que no encaja del todo en ninguna etiqueta. Un compendio fascinante del mundo tal como se veía y también como se imaginaba hace más de 2000 años. A ver, empecemos por lo básico, si es que se puede hablar de algo básico con este libro. Sabemos que es un texto clásico chino, una compilación, y se le llama a menudo geografía mítica o también bestiario. Eso es. Sus raíces podrían ser muy, muy antiguas, ¿eh? Quizás del siglo IV antes de Cristo, pleno periodo de los reinos combatientes, una época de efervescencia filosófica brutal. ¿Qué época esa? Sí, sí. Pero, ojo, la versión que nos ha llegado, la que podemos leer hoy, parece que se consolidó más tarde, durante los inicios de la dinastía Han, digamos, hacia el siglo segundo o I antes de Cristo. Y una cosa que choca de entrada, me parece a mí, es que no es como otros clásicos. No tiene una narrativa clara, no cuenta una historia de principio a fin. Exacto, nada de eso. Está dividido en 18 secciones, o libros, y describe, a veces con un detalle que asombra, más de 550 montañas y unos 300 ríos o canales, una pasada. ¿Menuda cantidad? Y la estructura es muy formularia, casi como una base de datos antigua, ¿sabes? Se describe un lugar, se mencionan sus plantas, minerales, animales, a veces rituales asociados, y aquí viene lo curioso. Algunas descripciones son perfectamente normales, casi mundanas, pero de repente, zas, te encuentras con criaturas imposibles o fenómenos totalmente fantásticos. Como si el autor estuviera describiendo, no sé, el río de al lado, y de pronto dijera, y aquí vive un perro con cabeza humana. Sin despeinarse. Tal cual, precisamente. Y junto a esas descripciones, pues van salpicando el texto muchísimos mitos, pero contados de forma muy breve, muy escueta, a menudo en un solo párrafo. No son grandes relatos épicos. Ah, o sea, no esperemos aquí la Ilíada china. No, no. Son como píldoras de mito. Quizá el más famoso sea el de Yu el Grande controlando la gran inundación, que aparece en el último capítulo, el 18. Y es interesante porque es una versión mucho más fantasiosa, más mágica, por decirlo así, que la que encontramos en otro texto clave, el clásico de historia, el Shangshu. El Shangshu lo presenta más histórico. Digamos que sí, más sobrio, más centrado en la figura del gobernante sabio. En el Shanghai Jing la cosa es más espectacular. Y esto nos lleva directas a una de las grandes preguntas. Si el texto es tan antiguo, tan peculiar, ¿quién lo escribió? Mencionabas que el debate lleva 2000 milenios. Casi nada. ¿Y qué debate? Es que arranca ya con Sima Xian, el padre de la historiografía china, allá por el siglo I antes de Cristo. Él ya mostraba sus dudas. La primera atribución clara que tenemos es de Liu Xiu, un erudito importantísimo de la dinastía Han occidental. Ajá. Él estaba convencido, vamos, segurísimo, de que los autores fueron nada menos que el héroe cultural Yu el Grande y su asistente Bo Yi, figuras legendarias de la mítica dinastía Xia, ¿sabes? Los mismísimos albores de la civilización china. O sea, que la primera teoría lo atribuye a los propios fundadores míticos. Una forma de darle una autoridad tremenda, supongo. Exacto. Para decir, esto es palabra casi sagrada. Y esa idea tuvo muchísimo peso durante siglos. La respaldaron figuras importantes como Wang Chong, también en la dinastía Han, y más tarde Wu Pu, que fue el primer gran comentarista del texto en el siglo IV después de Cristo, o Yan Zitui, era la visión, digamos, oficial durante mucho, mucho tiempo. Pero mencionaste que empezaron a surgir dudas. ¿Cuándo fue eso?
Sí, sobre todo a partir de la dinastía Tang, entre los siglos VII y X, y especialmente con el auge del neoconfucianismo en la dinastía Song, del X al XIII. Hay eruditos de la talla de Chen Shenzun o el mismísimo Xu Shi, Xu Shi, uno de los grandes filósofos chinos, ¿no? el mismo, uno de los más influyentes de toda la historia, empeñado en una lectura más racional de los clásicos. Pues él y también Hu Yinglin empezaron a decir, un momento, un momento. Este texto es muy antiguo y muy valioso, sí, pero atribuírselo directamente a Yui y Boy, como que no cuadra del todo. ¿Y por qué no les cuadraba? Pues por la mezcla de estilos, la presencia de nombres de lugares que parecían posteriores a la época mítica de Xia, les hacía dudar seriamente. Entiendo. ¿Y qué alternativa pusieron sobre la mesa? Pues ahí surgió una idea interesante. Quizá no lo escribieron ellos, Yui y Boy, pero sí que se basaron en material muy antiguo. Tal vez un mapa perdido, un mapa legendario llamado Mapa de las Montañas y los Mares. El texto sería como una especie de descripción detallada de ese mapa primordial, Ah, como las indicaciones de un mapa antiguo. algo así. Y otra idea que lanzaron Zuzi y Hu Yinglin fue que quizá fue obra de un hombre curioso, una figura anónimo pero erudita del periodo de los reinos combatientes. Esa época de caos político pero de una creatividad intelectual increíble, justo antes de la unificación imperial. Un hombre curioso. Me gusta. Sí, alguien fascinado por lo extraño, por lo maravilloso, que se dedicó a recopilar todas estas tradiciones orales locales. Vale. Entonces pasamos de héroes míticos a un mapa perdido o a un erudito anónimo. La cosa se va complicando. Y no poco. Porque más tarde, ya en la dinastía Qin, entre los siglos XVII y XX, el erudito Bi Yuan propuso una teoría todavía más compleja, de autoría múltiple y por capas. ¿Cómo sería eso? Sugirió que la parte central, el clásico de las montañas, sí podría venir de tiempos remotos, quizá de Yu y Boyi, pero que otras secciones, como los clásicos de ultramar o los clásicos de dentro de los mares, serían añadidos posteriores, quizá de la dinastía Qin, la que unificó China. Y la última parte, el clásico de las grandes tierras baldías, se habría incorporado ya durante la edición final de Liu Su en la dinastía Han. Vaya, un auténtico patchwork literario a lo largo de siglos. ¿Y se acabó ahí la cosa o hay más candidatos? Pues todavía hay más. Ya en el siglo XX se intentó poner nombres concretos a ese posible autor o autores del periodo de los reinos combatientes. Liu Shipei sugirió a Zhou Yan, Zhou Yan, el filósofo naturalista. ese mismo, famoso por sus teorías cosmológicas y geográficas sobre las 9 provincias. Tenía sentido, ¿no? Un geógrafo filósofo. Otros han pensado en Sui Chaozi, que fue un discípulo del filósofo Mozi. Pero, en fin, la verdad es que no hay consenso. Ninguno. Esta falta total de acuerdo sobre quién lo escribió es en sí misma muy reveladora, ¿no? Dice mucho sobre la naturaleza del texto. Absolutamente. Refleja perfectamente lo esquivo que es el Shanhaijing. No encaja fácilmente en las categorías habituales de autoría, de género, y eso ha permitido que florezcan teorías tan diversas. Nos dice mucho sobre cómo se transmitían y compilaban los saberes en la antigüedad, y sobre esa línea tan difusa que había entonces entre mito, historia y geografía. Hablemos de eso justo, de la naturaleza del texto. Si no sabemos seguro quién lo escribió, sabemos al menos qué es realmente. Mencionaste que los primeros eruditos, sorprendentemente, lo veían casi como un libro de zoología o geografía real. Sí, sí, es chocante que durante siglos, a pesar de las criaturas claramente fantásticas que describe, se de considerara una fuente fiable de información geográfica. Hoy, bueno, el consenso académico es que su contenido es mayoritariamente mitológico o simbólico. Vale. Pero la pregunta guarda sigue ahí. ¿Por qué se escribió? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo pudo ser tomado tan literalmente durante tanto tiempo? Sigue siendo un misterio, la verdad. Mencionaste antes que Liu Xiu, en la dinastía Han, ya lo editó y comentó cómo lo veían él y la gente de su época. Para ellos, y durante muchas dinastías posteriores, era una obra de un valor incalculable, casi enciclopédico. Se decía que reflejaba, ojo, historia, filosofía, mitología, religión, medicina, folclore y etnicidad de la China antigua. Casi nada, un compendio del mundo conocido y también del desconocido,
desde montañas y ríos hasta plantas medicinales, rituales, seres sobrenaturales, todo cabía ahí. Una especie de Google de la antigüedad, pero con dragones. Algo así, sí, una versión muy particular. ¿Y hoy cómo lo enfocan los académicos? ¿Siguen discutiendo si es geografía o mito? Pues sí, la discusión sigue, pero con más matices. Hay principalmente tres grandes líneas de interpretación sobre su naturaleza fundamental, aunque a menudo se solapan, claro. A ver, Primero, está la visión que lo considera primordialmente un repositorio de mitos. Eruditos como Yuan Ke, una autoridad en mitología china, lo ven como la fuente más importante, casi la única, que conserva mitos chinos antiquísimos en su forma más pura, digamos, antes de ser historizados o moralizados por el confucianismo posterior. entendido. La teoría del mito como eje central. ¿Cuáles son las otras dos? La segunda es la que sigue la clasificación que se hizo en la Siku Guanshu. La biblioteca completa de los cuatro tesoros, ¿verdad? Del siglo XVIII. Exacto. Una compilación monumental. Allí se clasificó dentro de la categoría de Xiaoshu, que podríamos traducir como relatos menores o incluso ficción. Algo parecido a una novela temprana o protonovela. Académicos como Li Jianguo defienden esta visión, enfatizando su carácter narrativo y, bueno, ficticio. Interesante. De fuente casi sagrada a novela. Menudo cambio. ¿Y la tercera visión? La tercera, y quizás la que tiene más peso hoy entre muchos especialistas, es la que lo considera fundamentalmente un libro de geografía. Pero ojo, entendiendo geografía en un sentido muy amplio y antiguo, una geografía que incluye lo mítico y lo simbólico sin problemas. Vale. Argumentan que la estructura básica del texto, su armazón, es la descripción de lugares, montañas, ríos. Aunque esos lugares estén poblados por seres fantásticos, el marco de referencia es geográfico. Es fascinante ver cómo ha evolucionado la percepción del libro. De texto fiable en las dinastías Han y Tang a considerarse pura ficción fantasiosa en Ming y Qing, y ahora, con las herramientas de análisis modernas, se ve como una síntesis complejísima y multidisciplinar. Exactamente. Y lo que nos muestra esta evolución es cómo cada época lee los textos antiguos a través de sus propias lentes culturales e intelectuales, ¿no? Hoy, con la influencia de la antropología, la historia de las religiones, el folclore, pues podemos apreciar su riqueza desde muchísimos ángulos. Ya no es solo un libro, es casi como un yacimiento arqueológico de ideas, de creencias, de visiones del mundo. Tiene mucha miga. Tiene muchísima amiga, sí. Vale, hemos hablado de quién pudo escribirlo y cómo se ha interpretado a lo largo del tiempo, pero ¿qué encontramos dentro, realmente? En esas 18 secciones, ¿qué tesoros o qué rarezas contiene, más allá de toda esta confusión sobre su género? Pues contiene muchísimo, la verdad. Si empezamos por la geografía, a pesar de su carácter mítico, que ya hemos comentado, ofrece un registro sorprendentemente sistemático de la geografía conocida, y también de la imaginada, antes de la unificación imperial Qin. Hay datos sobre montañas, ríos, lagos, pantanos, desiertos, pero también sobre la distribución de minerales, tipos de suelo, plantas. Ajá. Y esa información, indirectamente, puede dar pistas sobre el clima o el medio ambiente de hace miles de años. Incluso menciona cosas como migraciones de pueblos o grupos étnicos. O sea que incluso la parte que podríamos llamar realista tiene valor histórico y hasta ecológico. Sin duda alguna. Y luego está la mitología, ahí es una mina de oro. Documenta, como decíamos antes, muchísimos mitos de forma muy concisa, al menos 7 categorías distintas según algunos estudiosos, y muchos de estos mitos apenas aparecen en otras fuentes o lo hacen de forma muy fragmentaria. Así que es clave para reconstruir ese mundo mítico. Fundamental. Proporciona la base textual para entender gran parte del panteón y las leyendas de la China antigua, y a través de sus metáforas pues expresa la cosmología de la época, su visión del universo, cómo entendían el mundo. Y claro, no podemos olvidarnos de las estrellas del libro. Las criaturas. La parte de zoología o el bestiario. Por eso es tan famoso, ¿no? Por su increíble catálogo de seres sobrenaturales y bestias fantásticas. Pero lo interesante es la mezcla. Junto a criaturas totalmente imposibles, también describe más de 400 animales que sí pudieron ser reales. Algunos hoy están extintos, o su distribución geográfica ha cambiado completamente. Y describe sus hábitos, sus sonidos, sus características. A veces de forma muy realista y otras de forma, bueno, bastante exagerada. ¿Nos puedes dar algún ejemplo famoso de esas criaturas míticas para hacernos una idea? Buf, muchísimos.
Está la serpiente Ba, por ejemplo. Una serpiente gigante capaz de tragarse elefantes enteros, asociada a las sequías. El ave Bifang, un pájaro con una sola pata y plumas azules, que era presagio de fuego. El temible Kionki, a veces descrito como un tigre alado con cuernos, uno de los 4 peligros que representa el mal. ¡Qué nombres! El Qiangmo, que el perro celestial, que se creía que devoraba el sol o la luna durante los eclipses. O el Zoyu, un tigre blanco muy benévolo de increíble velocidad que era símbolo de rectitud y aparecía cuando había un buen gobernante. Muchas de estas criaturas han poblado la imaginación china durante siglos y siguen apareciendo hoy en el arte, en la literatura, hasta en videojuegos. Tragar elefantes. Perdona la insistencia, pero ¿cómo interpretaban eso los lectores que consideraban el texto como geografía fiable? ¿Pensaban que esas criaturas existían de verdad en algún sitio remoto o ya había una lectura más simbólica? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es difícil dar una respuesta única. Probablemente había una mezcla de actitudes. Algunos quizás aceptaban un mundo más maravilloso donde tales seres podían existir perfectamente en regiones lejanas, inexploradas. Allá lejos pasan estas cosas. Claro. Otros, sobre todo eruditos posteriores con una mentalidad más racionalista, pues buscarían significados alegóricos, las interpretarían como símbolos de fuerzas naturales, de vicios, de virtudes, o asumirían que eran descripciones exageradas o malentendidos de animales reales o de pueblos extranjeros vistos como monstruosos. No hay una única respuesta clara para todos los lectores a lo largo de todos los siglos. Entiendo, esa ambigüedad es parte del texto mismo. Y sorprendentemente también mencionaste la medicina. ¿Qué pinta la medicina aquí? Pues sí, el Shanghai Jing resulta ser una fuente valiosísima para la historia de la medicina tradicional china. Registra, según los recuentos, entre 110 y 140 drogas, entendiendo droga en el sentido antiguo de sustancia con propiedades medicinales, claro. Sobre todo plantas y minerales. Ah, vale. Describe sus nombres, sus formas, dónde encontrarlas y, lo más importante, para qué dolencias se usaban. Incluso preserva nombres de enfermedades antiguas que de otro modo se habrían perdido. Nos da una ventana fascinante a los conocimientos farmacológicos y a las prácticas curativas de aquella época tan remota. O sea que lo mismo te describe una montaña habitada por un fénix que de repente te dice, y allí crece una planta que cura el dolor de cabeza. Tal cual, exactamente así. Y finalmente está su importancia para el estudio de la religión antigua china, las descripciones de montañas sagradas, de rocas con poderes especiales, de rituales para apaciguar espíritus o conseguir favores divinos, de seres inmortales, de chamanes. Todo esto revela muchísimo sobre las creencias, las prácticas chamánicas, el culto a la naturaleza y la visión del mundo espiritual en la China preimperial y Han temprana. Antes de las grandes religiones organizadas. Eso es una fuente fundamental para entender la religiosidad popular antes de la consolidación de las grandes tradiciones como el confucianismo oficial o el taoísmo organizado. Es increíble la cantidad de capas que tiene este texto. Parece un universo entero contenido en sus páginas. Lo es. Y lo más fascinante, creo yo, es cómo se entrelaza todo. No son compartimentos estancos. Cuando describe una montaña, eso es geografía. Menciona los minerales que se encuentran allí, recursos naturales. Las plantas medicinales que crecen, eso es medicina. Las criaturas extrañas que la habitan, zoología fantástica o mitología. Y a veces incluso los rituales que se deben realizar para apaciguar a sus espíritus o dioses locales. Eso es religión. O sea que no es como si dijera sección de geografía, sección de mitos. Es más bien un tapiz donde todo forma parte del paisaje descrito, ¿no es así? Exactamente. Es una visión muy holística del mundo, donde lo físico y lo sobrenatural, lo práctico y lo maravilloso coexisten en el mismo espacio descriptivo, sin contradicción aparente para el autor o compilador. Entonces, resumiendo un poco este viaje alucinante, el Shanghai Jing emerge como un texto totalmente camaleónico. ¿Es geografía mítica? Sí. ¿Es bestiario fantástico? También. Compendio de mitos, enciclopedia temprana, registro etnográfico y farmacológico. ¿Es como todo a la vez? Y sigue siendo profundamente misterioso en sus orígenes y en su propósito final. Sin duda alguna. Y su legado es inmenso. La influencia en la cultura, en el arte, en la literatura chinas posteriores es, bueno, omnipresente.
Como decíamos antes, sus criaturas y sus paisajes míticos siguen siendo una fuente constante de inspiración. Para quien quiera explorarlo más a fondo, por cierto, hay buenas traducciones al inglés, como las de Anne Birrell, la de Richard Strasberg, o una más reciente y muy completa de Jian Kun-sun, Si Yu-chen y Howard Goldblatt. Son ventanas fascinantes a este mundo. Tomamos nota. Y para cerrar ya, dejemos una idea en el aire, para darle vueltas. Teniendo en cuenta esta mezcla tan peculiar de realidad y fantasía, esa estructura casi de catálogo, y todos los enigmas sobre quién lo escribió y por qué, ¿y si el Sanhai Jing fuera algo más que un intento de describir el mundo exterior, ya fuera real o imaginado? Hmm. ¿A dónde quieres llegar? Podría ser quizás un mapa de otra cosa totalmente distinta. Tal vez un intento antiquísimo y muy sofisticado a su manera de cartografiar no territorios geográficos, sino estados de conciencia, arquetipos psicológicos universales, codificados en el lenguaje de montañas, ríos y bestias extrañas. Quizás no sea solo una ventana a la China antigua, sino también a paisajes internos de la propia mente humana. Ahí lo dejo. Algo sobre lo que seguir pensando. Desde luego da para pensar, una perspectiva muy sugerente.